Deleitarte. Un espacio para armonizar tu alma. A veces nos vemos diferentes y eso pasa. Y le doy la más cordial bienvenida aquí en este noticiero a Fernanda Armada, la artista queretana con la que vamos a platicar en esta tarde. Es que me decía que nunca le había puesto cara a mi voz y de pronto se ocurre y también mucha gente luego se decepciona. Espero que no sea el caso. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, nos encanta platicar con gente como tú, creativa, porque creo que el mundo necesita de gente que crea más, porque es más fácil destruir que crear, ¿no? Pero en la creación creo que pues encontramos muchas veces hasta puntos de coincidencia y me gustaría arrancar un poquito pues con una autopresentación. De pronto esto cuesta trabajo, pero me gustaría que le dijeras a la gente que nos escucha quién es Fernanda Armada. Bueno, gracias. Soy fotógrafa y artista visual. Me dedico sobre todo a la fotografía experimental y estoy por acabar mi carrera igual. ¿Estudias dónde? En la Universidad Facultad Autónoma de Bellas Artes, sí, de nuestra querida universidad, que además es una de las facultades más respetadas, creo que, ya ni siquiera de México, ¿eh? Yo creo que a nivel Latinoamérica somos envidia de muchos por la calidad de educación que se imparte ahí. ¿Cómo ha sido tu proceso a lo largo de pues esta carrera que está ya por culminar ahí en Bellas Artes? La verdad la he disfrutado mucho, me ha dado como la flexibilidad de poder aprender no solo ahí, sino como en otros espacios. He podido ir a talleres y igual los maestros, la verdad es que son buenísimos, sí. Oye, pero supongo que antes de elegir carrera, antes de decir yo me quiero dedicar profesionalmente a esto, había una Fernanda que era una niña curiosa, ¿no? Alguien que pues empezaba a experimentar con las formas, con los colores, con las texturas. ¿Cómo fue tu caso antes de llegar a este punto determinante de tu vida donde dijiste yo me quiero dedicar a esto? Pues sí, siempre estuve como en casas de cultura, en diferentes talleres de cómic, de pintura, y fue cuando tenía como 14, más o menos en la secundaria, que empecé a tomar clases de fotografía. Y después en la prepa, tomaba la prepa en Celaya, porque soy de allá, y venía en las tardes a la Escuela Activa de Fotografía aquí en Querétaro. Entonces estudiaba como a la par la carrera técnica con la prepa, y ya saliendo fue que ya dije, no, sí quiero estudiar esto, y ya me metí a artes visuales. Oye, pero ¿tuviste un momento como de duda? Que dijeras, bueno, sí, pero no, en mi casa me están diciendo que mejor me vaya por este lado, que estudie otra cosa. ¿Cómo fue tu caso? A ver, cuéntalo, porque creo que cada pues caso es muy particular, sobre todo para ustedes que deciden dedicarse al arte. Sí, creo que fue muy intuitivo. O sea, como solo ir siguiendo lo que me llamaba la atención y permitirme equivocarme y permitirme experimentar y ver qué era lo que me gustaba y qué no. Mis papás, claro que en algún punto fue como, ¿por qué no arquitectura? O ¿por qué no como algo más formal? ¿Hay algún arquitecto en tu casa, por ejemplo? No. Ni siquiera. No, ni siquiera. Pero como que era su versión de algo artístico, y la pero arquitectura cercano. es, digamos, una forma de arte. Es un arte, también, claro. sí, no, claro que es un arte. Como lo es el diseño gráfico también, o como es otro tipo de carrera. Solo no es donde yo me sentía cómoda. Ajá. Y me dieron mucho la libertad, la verdad me dijeron de que, bueno, lo vas a estudiar tú, Ajá. entonces pues haz lo que quieras. Muy bien. Sí. Oye, ¿en qué estás trabajando actualmente? Cuéntale a la gente si tienes en estos momentos alguna obra en la que estés trabajando que vayas a presentarnos más adelante, o bien si hay algo que podamos conocer pues un poquito más acerca de tu trabajo, Fer. Sí, ahorita tuve mi primera exposición individual el 26 de julio. Se inauguró en Casa Bestiario, que es una galería independiente. Okay. ¿Y está vigente todavía? Está vigente. Va a estar hasta el 22 de septiembre. Okay. Es una galería en el centro y pueden sacar cita para irla a visitar. Muy bien. ¿Y qué temática abordas en esta primera exposición individual que realizas como artista? Sí, trabajo el cuerpo como objeto de consumo, concentrándome en los cuerpos femeninos y los cuerpos queer. Muy bien. ¿Y cuántas piezas hay ahí presentes en esta exposición? 37. 37. Entonces, para sí. que vayamos con tiempo, ¿no? O sea, sí, por favor. Para disfrutar cada una, para conocerla. Supongo que viene una descripción a un lado de cada una de estas piezas. Sí, mi amigo Salvador Banda, que también es artista visual, me hizo el texto de sala, entonces ahí como que le explica un poco más a fondo, pero es igual jugar como con esta metáfora de cómo la sociedad percibe a los cuerpos femeninos. Y lo trabajo a través de fotografía experimental porque lo que hago es consumir las imágenes, entonces las altero para como poder hablar de esto. Muy bien. Oye, y decías por terminar tu carrera, ¿qué vendrá después para ti? ¿Vas a trabajar en algún proyecto específicamente? ¿Te dan ganas de viajar, ir a otros lugares? Pues también conocer precisamente cómo se desarrolla el arte en otras partes del mundo, ¿no? Sí, ahorita tengo como algunos proyectos a puerta de pie. Voy a ir a Ciudad de México, allá es donde voy a continuar como mi práctica artística. Estoy en un seminario que se llama Lolita Punk, que es igual en Ciudad de México, y vamos a exponer en el Museo del Chopo en octubre. Entonces, que además es un museo de mucho, pero mucho prestigio. Sí, estoy emocionada. O sea, tan joven eres y ya estás presente ahí, la verdad es que es una valiosa oportunidad, ¿no? Sí, la verdad es que lo aprecio mucho. Igual eso, un diplomado por ahí, irme
irme encontrando en Ciudad de México. Oye, ¿qué le dices a chavos como tú, que a lo mejor son un poquito más jóvenes, pero que están quizá también en ese punto en donde se animan, no se animan a meterse al arte? Yo creo que este es un momento también de mucho arrojo, de valentía, de decir, a ver, esto es lo que quiero. O sea, la verdad es que se puede vivir de esto, por supuesto. Hay gente que vive muy bien, o sea, hay que perseguir los sueños, hay que echarlos para adelante, pero a mí me ha tocado de pronto platicar con jovencitos que están justamente, pues, previo a terminar el bachillerato, la preparatoria, y que como que no se animan. Como que ¿Qué sí, les como dices? que no. ¿Qué les dices, Fer? Sí, pues lanzarse a la incertidumbre. La verdad es que nunca es tarde para aprender y para levantarte de donde caigas. Entonces, creo que lo importante es ser como muy honesto contigo mismo de qué es lo que quieres hacer y darte oportunidad de hacerlo, porque muchas veces pensamos que no podemos vivir de eso o que no somos lo suficientemente buenos o así, pero pues para eso es el camino, para ir aprendiendo y para caminar y para explorarlo. Creo que de eso se trata todo. Muy bien, pues Fer, ha sido un placer recibirte aquí en este espacio que es Deleitarte de RR Noticias, y si nos permites vamos a seguir en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, ya son las 2 de la tarde con 18 minutos. Deleitarte. Un espacio para armonizar tu alma. RR Noticias. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. El fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Top Music 91.7 on the hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas, y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto Reyes. Vemos que el mundo está prácticamente metido en una situación de gran transformación donde el elemento que lo está realizando es el factor conflicto, aspectos de poder, aspectos de geopolítica. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas que traen hasta ti los consejos y recomendaciones que pueden cambiar tu vida y hacer crecer tu negocio. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Top Music 91.7 solo hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto.
Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. 9, 7, Top Music 91.7, only hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Top Music 91.7, only hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la 2 de la tarde con 24.